Muy bien, el día de hoy vamos a tener un video que, como lo indica el título, es 100% jurídico, está relacionado tanto con el derecho constitucional como con el derecho procesal constitucional, es decir, su dimensión sustantiva y también adjetiva. Dos ramas que a mí me parecen muy importantes porque resultan el fundamento, la base de todas las demás y que bueno, pues obviamente eso les da un lugar especial. Y en este caso, como lo podemos ver en la diapositiva, pues vamos a tocar un tema que pasa muy seguido, que se da en los hechos, pero que muchas veces no tiene la difusión necesaria entre el público en general. Es decir, que no se habla mucho de esto y que en mi opinión, y no soy el único, pues se va necesitando cada vez más tocar la cuestión, desarrollarla, no porque no haya literatura, por supuesto que la hay, no partimos de cero, pero sí existe la necesidad de clarificar qué hacer cuando se presenta pues alguna de estas circunstancias. Así que para no hacerles el cuento muy largo, comenzamos este video con el título Colisión, es decir, choque entre derechos humanos y como subtítulo Propuesta y alternativa. Antes de comenzar y para irnos familiarizando con el terreno en el que nos vamos a estar moviendo, pues quiero a modo de introducción hacer una aclaración y presentar dos ejemplos que se llegan a dar en materia de colisión entre derechos humanos para que si nos está escuchando alguna persona que no está familiarizada con el derecho o con lo que estudiamos los abogados, pues nos puede entender con mayor facilidad. La aclaración es subrayar que los derechos humanos son una prioridad, resultan esenciales en la consolidación del Estado de Derecho. Si olvidáramos esto, no solamente iríamos en contra de la ley, sino del propio sentido común y de nuestra supervivencia. Así que este video pues quiere contribuir a un desarrollo inteligente, pero también con armonía de los derechos humanos. Y en cuanto a los ejemplos, para que se entienda de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra colisión o la palabra choque, pues voy a partir de dos situaciones. Muchas veces se da que en un mismo momento, en una misma circunstancia, intervienen diferentes derechos humanos, distintas libertades, que si las vemos de forma separada no representan ningún problema, ninguna controversia, pero que cuando las juntamos por el propio desarrollo de los hechos, por las características como se dieron las cosas, sí que pueden presentar un choque. Y entonces el juzgador tendrá que priorizar, es decir, buscar una cierta armonía y decir cuál de todos debe predominar. Se me ocurren dos ejemplos. El primero en materia de libertades. Como sabemos, hay muchas dimensiones de la libertad. Se me ocurren dos, la libertad de protesta y la libertad de tránsito. Sabemos que en los estados democráticos existe la posibilidad de protestar, cosa que está muy bien siempre que se haga dentro de lo establecido por la ley. ¿Y para qué protestar? Bueno, para darle voz a ciertas causas sociales que no están siendo bien atendidas por parte de las autoridades o porque falta conciencia en el ámbito social y cultural. Entonces, de entrada, pues está la libertad de salir a las calles a protestar. Pero al mismo tiempo, en ese día y en esa hora, también coexiste la libertad de tránsito. Y ahí es donde pues están los conductores o los usuarios del transporte público que también pues tienen el derecho, la libertad de poder llegar a sus casas o bien a sus trabajos o al aeropuerto o a cualquier otro punto de la ciudad. Y que podemos además complicar si consideramos que dentro del tráfico detenido pues esté una ambulancia con un paciente de emergencia que hay que llevar al hospital y que por la manifestación no alcanza a llegar. Como les digo, si fueran
las dos libertades por separado y el derecho de acceso a la salud por su cuenta, pues no tendríamos ninguna controversia. Pero cuando se mezclan en un mismo día y en una misma hora, hay que despejar la X, hay que buscar resolver esa colisión para que pues se haga justicia y no confundamos o distorsionemos el significado de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál va a predominar? Y eso es justamente un ejemplo de lo que vamos a tratar. Pues en este caso se recomendaría que la protesta sí pueda ser en un lugar público, en una plaza, donde al mismo tiempo pues no tengamos un problema de tráfico o por lo menos no al nivel de peligrar en el caso o en el supuesto de la ambulancia. Otro ejemplo que nos puede servir para entender el tema que estamos platicando es relativo a la patria potestad, ¿sí? Que es el derecho, ¿no? La autoridad que tienen los padres de familia, pues frente a las circunstancias de sus hijos. Vamos a suponer, digo, es un poco lamentable o bastante lamentable, un triste el caso que voy a poner, pero sucede. Pasaría que, bueno, de pronto un hijo se les enferma, ¿sí? Y requiere de un tratamiento. ¿Por qué? Porque se trata de algo grave, ¿no? Entonces, evidentemente, está el derecho de los papás, en virtud de la patria potestad, de dialogar con el médico cuál es la mejor solución. Pero, ¿qué pasaría si de pronto los dos o uno de los dos, el papá o la mamá, pues de repente se paraliza por el miedo, ¿no? O sea, pese a la evidencia científica de que el tratamiento le va a salvar la vida, pese a la evidencia científica de que no solo le va a salvar la vida, sino que además le va a ayudar a corregir el problema, ¿qué pasaría si los dos o uno de los dos dijera que no? Por un arranque de miedo, de malestar, de déjalo así, pues obviamente ahí entraríamos en una colisión de derechos humanos entre ambos padres, pero también con respecto al derecho a la salud del hijo, que aunque es menor de edad, pues también tiene derecho a que le salven la vida, también tiene derecho a que le resuelvan ese problema de salud. Obviamente allí el juez tendrá que despejar la X pensando en el mayor interés del menor, ¿sí? Que es uno de los criterios fundamentales. Como pueden darse cuenta, pues son circunstancias de la vida que se dan donde aparece una colisión y en las que toca pronunciarse desde un sentido marcado por la justicia, por el sentido común, claro, respetuoso del marco jurídico, ¿no? También lo encontramos en la situación de toda esta cuestión del aborto, ¿no? Donde, por un lado, bueno, hay personas que evidentemente afirman, ¿no? El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y por otro estamos los que decimos que además de salvarle la vida a la mujer, de creer y apostar por su dignidad, pues también está el derecho a la vida del no nacido, los que sostenemos esta parte jurídica, que también es válido y necesario. Entonces, ahí también vamos viendo un tercer ejemplo de colisión entre derechos humanos y que debemos de resolverlo de tal manera, bueno, desde mi opinión, salvando las dos vidas, siendo verdaderamente incluyentes al cuidar ambas dignidades, pero evidentemente utilizando, ¿verdad? Pues el sentido común, ¿sí? Una visión correcta de los derechos humanos para que no distorsionemos su significado y vayamos a utilizar de forma incorrecta el lenguaje, ¿no? Llamando derecho a alguna cuestión que por su propia naturaleza no es tal cosa, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, con estos ejemplos ya vamos planteando la necesidad de hablar de este tema y de no dejar que pase por alto a fin de evitar injusticias que dañen al tejido social. Por eso, colisión entre derechos humanos, propuesta y alternativa. Bien, después de haber dado este preámbulo, podemos pasar ahora al índice. En el inciso A estaremos viendo el concepto de los derechos humanos, sus características y tres fechas que no son las únicas, pero sí las más importantes en la formulación del concepto.
Luego, en el inciso B, hablaremos sobre las garantías que en el siglo XX llegaron a confundirse con los derechos y no quedaba muy claro qué significaba cada cual, pero ya ahora, en pleno siglo XXI, muchos países, entre ellos México, que es al que yo pertenezco, han hecho ya las reformas constitucionales para matizar muy bien y delimitar la diferencia de significados, que esto es muy importante, porque como he dicho, en el derecho las palabras específicas, como tienen un valor normativo, tienen un valor de regulación, pues cuentan con su peso y su significado, y hay que ser cuidadosos en la gestión de los mismos. Luego, en el inciso C, hablaremos precisamente de uno de los puntos de este video, que es cuando se da esa colisión entre derechos humanos. Y por último, hablaremos del criterio más aceptado a nivel internacional por parte de los órganos jurisdiccionales al momento de resolver estas controversias, que se llama la ponderación. De entrada, decir que estamos de acuerdo en que hay que ponderar, porque no se puede mirar a otro lado. Pero aquí es donde vamos a encontrar la raíz de la propuesta alternativa que queremos hacer desde este video, para que se pondere de una forma justa y sin provocar una deshumanización de la ley y de la sociedad, que como sabemos, cuando sucede eso, pues vamos deteriorando el ya de por sí afectado tejido social. Así que bueno, es un tema interesante, es un tema que vale la pena tocar, sobre todo para ir despejando dudas y tener una perspectiva jurídica adecuada desde el derecho constitucional. Comenzamos entonces con el inciso A, y aquí cabría hacernos una pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Hay diferentes maneras de explicarlo, de formular una respuesta, pero bueno, yo les planteo la siguiente, que me parece más fácil. Aquellos que tenemos en virtud de nuestra dignidad como seres humanos, es decir, que van incluidos en nuestro ser, en la naturaleza que nos da origen, es decir, que somos acreedores a ellos simplemente por nuestra calidad de seres humanos. Y por lo tanto, esto nos explica que el Estado no es el que crea los derechos humanos. Estos ya existen, están en la naturaleza, están en nuestra persona, en nuestra identidad humana. Lo que sí hace el Estado es que a través del gobierno, que es uno de sus elementos, junto con la soberanía, la población y el territorio, va reconociendo, de acuerdo a la evolución histórico-jurídica, nuevos derechos humanos, pero no es que estos hayan comenzado a existir tal día y tal hora, no, ya están presentes. Lo que pasa es que el Estado, a través del gobierno y del paradigma de la realidad histórica, los va reconociendo en diferentes fechas. Y según el momento en el que los fue reconociendo, los ubica por generaciones, primera, segunda, tercera, y así sucesivamente. Así que los derechos humanos son algo esencial a nuestra persona, y por lo mismo, cuando hay un choque entre estos, como decía, no podemos mirar a otro lado, sino encarar las cosas en términos legales, ¿sí? Objetivos, y bueno, ir cuidando la vida humana, que es el elemento principal. Bien, pues con esto ya tenemos claro que los derechos humanos forman parte de nuestra dignidad, que el Estado no los crea, sino que los reconoce, lo hace a través del gobierno, y que dependiendo de la fecha en que, pues a través del proceso legislativo, se van incluyendo y elevando a rango constitucional, pues es que se ubican en algunas de las primeras generaciones. Y entonces le toca al Estado, a través del gobierno, insisto, ser el garante de la protección de estos. Con ello, pues ya tenemos entonces el concepto y podemos pasar a la evolución del mismo. O sea, no siempre se llamaron derechos humanos. A nivel sociedad, sí, se han ido dando pasos, y como les decía, son muchas las fechas, habría que remontarnos a la filosofía griega
pero por la cuestión del tiempo limitado en este video, lo vamos a concretar al concepto de los derechos humanos en tres momentos históricos. El primero, que tiene su valor precisamente porque dio inicio a una nueva era, a una nueva etapa, lo vamos a encontrar en la Francia del siglo XVIII, concretamente en el marco de la Revolución Francesa en 1789, como síntesis de toda la obra literaria de la Ilustración. En aquel momento se concretó, y esto tiene su valor por haber sido el primer intento, el primer abordaje de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una declaración que fue consecuencia de este movimiento revolucionario que también tuvo su efecto en el marco jurídico. ¿Qué impacto tuvo esta declaración? Bueno, podemos ubicar tres puntos de impacto. Primero, pues fue el golpe definitivo al absolutismo, ¿no? Donde todo se centralizaba en el poder del monarca y entonces Francia da un giro paulatino hacia lo que será la república. En segundo lugar, las personas, en este caso los hombres, aquí pues hay un déficit porque todavía no se incluía como tal a la mujer, pero bueno, fue un primer abordaje, ya luego esto, por supuesto, se va a corregir, pero ya habla de ciudadanía, o sea, de participación en la vida social y política por parte del pueblo, por parte de la base social. Y lo tercero, pues obviamente se reivindica la humanidad del propio ser humano. Entonces, este es un primer abordaje donde ya vamos a ir entrando en esta nueva visión constitucional. Luego, tenemos que, pues, caminar a lo largo de los siglos y saltar del 18 al siglo XX, todavía en plena Primera Guerra Mundial. Y nos lleva a México, a la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es la que actualmente es vigente en nuestro país, no porque sea mexicano, lo digo, sino porque verdadera y objetivamente esta Constitución fue muy significativa porque incluyó derechos sociales que hasta entonces ningún país había incluido y lo hizo también involucrando 29 artículos bajo el esquema de garantías individuales. Actualmente, ya en la Constitución mexicana, con las reformas que se han hecho, habla de los derechos humanos y sus garantías. Ya hay una distinción, pero al inicio, ¿verdad? Del siglo XX, le dieron categoría de garantías individuales, ¿no? Y esto pues fue un paso muy importante porque aquí hay un mayor reconocimiento hacia la mujer, ¿no? Porque ya en el término individuo, pues no solamente se está incluyendo a los hombres, sino también a las mujeres y a los niños. Es verdad que el derecho al voto femenino no se va a dar inmediatamente, sino varios años después, concretamente en el sexenio del presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines. Especificó que, bueno, fue un gran paso el de las garantías individuales porque pues fue la evolución dentro de la hermenéutica de la continuidad de la influencia jurídico-francesa, muy importante por cierto, que había llegado a México. Sin embargo, pues todavía estaba en curso la Primera Guerra Mundial. Recordemos que fue de 1914 a 1918 y aquí la Constitución pues se promulga en 1917, en la última etapa de la Primera Guerra Mundial. Después de esto vendrá los tratados de Versalles de 1919 que calmó, porque no logró evitar la segunda, pero la dilató, ¿no? O sea, dio un tiempo de relativa paz. Por supuesto, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939 y concluye en septiembre de 1945, fueron tantos los atropellos, fue tan terrible lo que hemos denominado con justa razón el horror del Holocausto, especialmente por el sufrimiento al que fueron llevados los judíos,
pues esto fue tan fuerte, fue tan terrible, fue realmente terrorismo de Estado, que hubo que reformular por completo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues toda esta cuestión de los derechos y de las garantías individuales, porque quedó claro que pues no habían sido respetadas, ¿no? Y claro, no se debía de volver a caer en una situación similar, así que se inicia una reformulación que nos va a llevar al nombre actual que ahora tienen, derechos humanos. Primero con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1945 y ya formalmente el título de derechos humanos a partir de 1948. Esto desde luego fue un gran avance, sí, que no debemos de perder de vista nunca, precisamente para preservar la paz en el mundo. Y bueno, trajo también sus implicaciones, que fue pues que los países miembros de la ONU que se identificaron como democráticos, pues tuvieron que hacer adaptaciones a su legislación, creando un organismo autónomo que fuera un observador de derechos humanos y que velara para que efectivamente esto, que durante la Segunda Guerra Mundial fue letra muerta, pues no volviera a serlo. En el caso de México va a tomar su recorrido histórico y en la década de los 90 pues vamos a tener a la CNDH, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que actualmente pues se ha ido consolidando y que es heredera pues de toda esta transformación histórica que se dio pues a lo largo de estos años y en concreto de estos siglos. Los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, el concepto de garantías individuales en 1917 y ya propiamente la inclusión plena de la mujer, de los niños, en la definición de los derechos humanos de 1948, que es la que prevalece hasta nuestros días. Bien, con esto pues ya vamos entrando en lo que es el desarrollo de este tema y podemos ahora cambiar de inciso, pasar al B y hablar de las garantías, porque como les digo al principio se confundían los conceptos, pero a estas alturas del partido ya existe claridad sobre el tema. ¿Cuál es, por tanto, la diferencia entre derecho humano y garantía? Yo utilizo una imagen para explicarlo, ¿no? Imaginemos un vaso de vidrio, en el cual nosotros servimos agua, ¿no? El agua, el líquido, es el contenido, pero para que podamos beberla, pues tiene que haber un recipiente que lo garantice, que no se vaya a desparramar, que no se vaya a tirar. Pues utilizando esa analogía, el líquido, el contenido, sería el derecho humano y el recipiente la garantía. Por eso decimos que este inciso, el inciso B, el de las garantías, son ante todo mecanismos que permiten que los derechos humanos sean efectivos. Es decir, el derecho humano es aquello de lo que somos acreedores, pero lo que efectivamente nos lo da en la práctica, en el día a día, son las garantías, como por ejemplo el debido proceso, la división de poderes y por supuesto los medios de control de la constitucionalidad, también llamados medios de defensa de la supremacía constitucional, porque si los derechos humanos están en la Carta Magna y esta se protege, pues obviamente lo vemos como una garantía que nos lleva a pasar de la teoría a la práctica, que es muy importante, pues precisamente para poder tener calidad de vida. Así que ya tenemos claro, de manera breve, pero concreta, ¿sí? Desarrollada, lo que son los derechos humanos y las garantías como mecanismos para que verdaderamente se puedan aplicar y no tengamos episodios dictatoriales y lamentables como los que hemos visto particularmente en el siglo pasado, en el siglo XX. Bien, pues este conglomerado de derechos humanos, de libertades y de garantías nos llevan ahora al inciso C, que podríamos decir es el centro, el punto principal de este video que ya anunciábamos desde el título. Y aquí es donde aparece la palabra colisión, ¿no? Y que está debidamente ilustrado con esas flechas que van en sentido contrario cuando varios derechos y libertades intervienen
en una misma circunstancia de la vida social, política o económica. Al hablar de colisión, tenemos que reconocer, pues esto evidentemente, aunque se hable poco, no por ello deja de existir. Tenemos que reconocer entonces que hay situaciones que generan una verdadera colisión de derechos humanos. Se trata de una serie de circunstancias que los juristas tenemos que abordar, o sea que no hay que mirar para otro lado, y de lo que, como ya dije, se habla muy poco o cuando menos resulta desconocido para el público en general. O sea, frente a una colisión se tiene que resolver cuál es el derecho humano que predomina. Pero antes de ver los mecanismos que existen y sobre todo la propuesta que vamos a hacer en el inciso D, pues conviene detenernos un poco más y definir qué significa colisión. Ya hemos dicho que es un choque, pero vamos a desarrollarlo un poco más. Y para esto utilizaremos el diccionario de Oxford en línea, que es muy preciso, es muy recomendable. Y nos dice que colisión significa enfrentamiento entre ideas, intereses o sentimientos opuestos o entre las personas que los representan. Evidentemente, de este significado podemos sacar varias palabras claves: enfrentamiento, puntos opuestos, ¿sí? Ideas, intereses. O sea, que estamos frente a una controversia, que estamos frente a una problemática. ¿Qué debe predominar cuando hay este enfrentamiento entre ideas, intereses o sentimientos que son opuestos? ¿Sí? Porque si no lo fueran, pues no tendríamos la problemática de una colisión, pero lo son, ¿sí? Aquí hay que aclarar que en el derecho, pues no nos vamos a basar en los sentimientos opuestos para poder resolver una controversia. No, en el derecho la palabra no la debe de tener las opiniones, sino los argumentos. Lo digo porque pues muchas veces se mezcla frente a situaciones difíciles, hay que reconocer, ante las que no debemos ser insensibles, por supuesto que no, pero sí hay veces que la realidad de la sociedad actual está como sujeta a una cierta dictadura del sentimiento que a veces pues opaca lo que Hans Kelsen defendió con justa razón en la teoría pura del derecho, ¿no? En el sentido de que la ciencia jurídica tiene luz propia y que aunque obviamente se relaciona con otras ciencias y disciplinas, pues no puede basarse en arranques sentimentales, aun cuando evidentemente en el derecho pues hay situaciones de la vida cotidiana que obviamente nos conmueven, que obviamente nos pegan fuerte y, repito, ante las que no podemos ser indiferentes, pero también nos toca la objetividad que trae consigo el derecho, porque si se pierde esto, pues caeríamos en una situación de desorden donde lejos de ir hacia alguna dirección, pues terminaríamos remando en círculo y obstaculizando la impartición de justicia. Entonces estamos viendo que los derechos humanos se reconocen, pero que hay momentos donde chocan y hay que resolverlo, pero no resolverlo desde un punto de vista ideológico o simplemente porque resulta práctico. Hay personas que tienen el criterio de, pues si el problema es tu mano, ¿sí? Pues que ya no haya mano. Imagínense qué locura sería eso. No, a ver, si el problema es tu mano, pues vamos a ver cómo le hacemos para que conservándola, ¿sí? Digo, salvo casos extremos, pero conservándola, pues puedas mejorar la función. O sea, no se trata de buscar la salida fácil, ¿sí? Porque en el derecho no hay salidas fáciles ni nos podemos basar en un cierto utilitarismo o en lo más práctico, porque lo más práctico no siempre es lo más correcto. A veces hay que hacer un proceso que va a involucrar un esfuerzo mayor, pero que al final garantiza la armonía entre derechos humanos, que finalmente es lo que yo decía frente al tema del aborto: reconocer la dignidad de la mujer y al mismo tiempo el derecho a la vida del no nacido, ¿sí? Aquí, en medio de esta colisión,
pues tiene que predominar un sentido integral, un sentido de proteger a ambos y de reconocer pues que el no nacido también es sujeto de derechos, ¿sí? Porque estamos hablando de un ser humano independientemente de la etapa de gestación en la que se encuentre, porque sabemos, la ciencia lo enseña, que frente a la pregunta ¿dónde comienza la vida?, la evidencia científica objetiva nos dice que a partir de la unión entre el óvulo y el espermatozoide, el momento de la concepción. Esto no es algo menor porque obviamente cuando se va a ponderar todas estas cuestiones, pues hay que partir de lo que dice la ciencia y la ciencia apunta en esa dirección. El punto es que toca armonizar y el mecanismo que se ha reconocido a nivel internacional, es decir, el de mayor aceptación en el mundo, es el de la ponderación. Y frente a la ponderación es que hago esta propuesta alternativa. De entrada, para mí, la ponderación es el sistema más realista, es el sistema oportuno, porque hay que enfrentar las cosas, pero al ponderar vamos a considerar tres criterios que últimamente se han pasado por alto y que pues pasan una factura social importante. Recordemos que los abogados no nos vamos a mover por, digamos, meras presiones, sino por la objetividad y el rigor que exige nuestra ciencia, ¿no? A la hora de evaluar pues, los problemas sociales y cómo dar una respuesta equilibrada. Bien, tenemos entonces que el criterio de los tribunales constitucionales y demás órganos jurisdiccionales de casi todo el mundo es el de la ponderación. Y vamos de acuerdo, hay que ponderar precisamente para poder salir de esta colisión. Sin embargo, ¿qué significa ponderación? Bueno, el diccionario antes citado nos da diversas explicaciones, diferentes enfoques. Yo tomé dos, que son considerar o examinar. Esto es bien importante. Luego, valoración que se da de una variable. Pero al examinar, ¿a quién tenemos que escuchar? Eso es un punto importante, pues tenemos que escuchar lo que la ciencia nos tiene que decir y no una reacción comprensible, pero reducida a lo subjetivo. Entonces, hablamos de considerar, hablamos de examinar, hablamos de valorar, es lo que tiene que hacer el juzgador a la luz de la ley, a la luz también de lo que la doctrina, es decir, los libros que los expertos en derecho escriben y que van planteando pues como una forma de orientar, aunque al final de cuentas sean lo determinante las fuentes formales, ¿no? La ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los precedentes judiciales, etcétera. Ahora, reconociendo como reconozco que la ponderación es la alternativa, yo no hago una modificación al hecho de ponderar. Lo que sí ubico, subrayo e insisto es que no se puede ponderar de cualquier manera. Para hacerlo necesitamos partir, y esa es la propuesta, de tres elementos, que son, primero, el elemento científico. Cuando alguien se pregunta cuándo comienza la vida o a partir de qué, pues no vamos a dejarlo al azar ni lo vamos a dejar a las opiniones, mucho menos al tamaño, ¿sí?, que el ser humano, de acuerdo a la etapa de gestación, tenga. O sea, no podemos basarnos en el tamaño simplemente para decir cuándo comienza la vida. No, la ciencia nos dice que es a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, al ponderar, debemos contar como primer elemento de ponderación los argumentos científicos. Aquí no estamos hablando de una cuestión religiosa, no estamos hablando de una creencia, sino de un argumento. Es decir, que hay una comprobación de la hipótesis. Ese es el primer elemento para ponderar adecuadamente. El segundo elemento es que para poder inclinar objetivamente la balanza hay que priorizar
a la parte menos fuerte, es decir, aquella que está marcada por la vulnerabilidad. Y como un tercer elemento, reconocer el valor de la antropología. La antropología es el estudio del ser humano. Y alguno me dirá, bueno, lo de la ciencia, digamos, como estudio de laboratorio, etcétera, te lo acepto. Lo de defender al vulnerable, lo puedo entender, es un principio de subsidiariedad. Pero esto de la antropología, ¿cómo encaja en el derecho que tiene luz propia, que tiene autonomía? Pues sí encaja. Y la respuesta la encontramos en la materia que todos cursamos en el primer semestre, que se titula Introducción al Estudio del Derecho. Y ahí nos enseñan que la ciencia jurídica tiene tres fuentes: las reales, las formales y las históricas. Las históricas, ya lo sabemos, son las que en este momento ya no tienen categoría de derecho vigente, que quedaron como pieza de museo, pero que nos sirven de orientación, de antecedente para nuevos cuerpos normativos. Luego, las fuentes formales, ya las mencioné, son los procesos oficiales, los propiamente dichos y establecidos por la Constitución, para que algo se considere derecho positivo y derecho vigente. Pero también están las fuentes reales. Las fuentes reales son aquellas que hablan de comportamientos sociales que motivan la creación de alguna norma. El cambio social hace que el derecho tenga que responder a ese cambio. Entonces, si reconocemos que las fuentes reales vienen de la sociedad, pues no podemos negar el rol que juega la antropología, porque finalmente quien integra la sociedad son seres humanos y el derecho por sí mismo no puede estudiar al ser humano. Ahí es donde necesita comunicarse con otras ciencias y con otras disciplinas y encaja el valor antropológico. Así que al ponderar se tiene que escuchar a la ciencia, al ponderar se tiene que proteger al más vulnerable si verdaderamente hablamos de Estado de Derecho, y al ponderar, pues la propuesta sería con una verdadera antropología. Yo sé que son temas complicados por la colisión, sé que hay diferentes posturas. Esto viene a ser una propuesta, ¿sí?, basado en argumentos que muchos de nosotros hemos ido identificando y que como abogados queremos plantear. ¿Por qué? Porque no tiene que ser un tema tabú. Al contrario, es necesario evaluarlo para considerar, examinar, valorar y poder distinguir entre una variable y otra. Por ejemplo, en lo referente al derecho a la vida como la base de todos los demás derechos, y también en la variedad de ejemplos como los que puse al principio de la libertad para protestar, la libertad de tránsito y por supuesto el de la patria potestad y el derecho de los menores a la salud y a un tratamiento pues que efectivamente, considerando la bioética, les brinde calidad de vida, sustento terapéutico. Así que bueno, con todo este panorama podemos sacar 4 conclusiones y con ello despedirnos. Primero, que los derechos humanos son clave para la consolidación del Estado de Derecho, el cual cuenta con otros 2 elementos que se le suman: el que haya una constitución y el que exista un gobierno. Esa es la primera conclusión. De ahí tenemos otras, como por ejemplo que los derechos humanos en determinadas circunstancias de la vida chocan entre sí y entonces a través de la ponderación tenemos que ver cuál de todos prevalece. Lo tercero que podríamos mencionar al respecto es que los tribunales constitucionales, ahí va a depender si tienen el sistema difuso, concentrado o el mixto, que sería el caso de México, pues van a tener que determinar si optan por la ponderación. La gran mayoría ha optado por esta vía porque es la herramienta más completa desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los tratados internacionales y de la doctrina jurídica. Sin embargo, en donde diríamos que hay un vacío, y ese es el aporte de este video, y lo que queremos llenar es ponderar, sí, pero ¿a partir de dónde? Para que pueda armonizar.
Aquí la clave es que frente a la palabra colisión aparezca la palabra armonía, que es un tipo de inclusión, porque no queremos dejar a nadie al margen, sino más bien buscar una solución integral, porque muchas veces, repito, la clave no está en lo práctico, en lo inmediato, sino en lo integral. Claro, a veces hay que dar respuestas urgentes, pero aún en lo urgente se tienen que respetar los elementos integrales y del derecho comunicándose con las demás ciencias y disciplinas. De tal forma que aquí la tarea pendiente es ponderar tomando como referencia qué. Y la propuesta es la valoración científica, porque sí es cierto que últimamente nos basamos más en opiniones que en argumentos, eso se tiene que corregir. Segundo, el valor de proteger al menos fuerte, al que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de la protesta, de la libertad de tránsito y de la ambulancia, pues obviamente es más vulnerable el enfermo de que tiene que llegar al hospital para ser atendido, ¿no? Ahí es donde, pues es un segundo criterio de ponderación. Y el tercero, una verdadera antropología, porque si no sabemos quién es el ser humano, puede pasar que el derecho se salga de la realidad y eso sería muy peligroso porque entonces no estaría contemplando a quienes son o a quienes somos verdaderos sujetos de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se pierde esta conexión, que ahora se ha vuelto materia y área de posgrado, que es la sociología jurídica, pues nos quedaríamos bastante cortos en la respuesta que se tiene que dar para superar este choque. Entonces, con esto concluimos y bueno, ponderar sí, pero desde esta perspectiva para que la ciencia jurídica pueda seguir contribuyendo a una mayor atención a todas las partes involucradas. El hecho de que yo diga que la clave está en la prueba y no en el sentimiento, de ninguna manera significa frialdad, de ninguna manera significa falta de empatía. Todo eso está bien, es totalmente necesario, es justo, aunque evidentemente no baste el puro sentimiento, sino que lo debemos de acompañar de la serenidad que aporta el derecho, porque justamente esa es la tarea de la ley, que cuando algo nos rebasa por la carga emotiva y demás, pues pueda garantizar la objetividad y en un principio de justicia, ¿no? Por ejemplo, en materia de cultura de la vida, en materia de armonía y de prevenir las colisiones, pero tampoco ser idealistas al decir, pues ya no va a haber colisiones, las va a haber. Lo verdaderamente heroico va a ser que se resuelva pues con apego a derecho y no alguna cuestión ideológica que carezca de fundamentos para poder seguir adelante. Pues yo creo que aquí la invitación final es seguir trabajando por conocer el derecho constitucional, seguir trabajando para que efectivamente se alcance lo que los contractualistas, que fue toda una escuela filosófica de origen inglés y francés de la Ilustración, que decían que para que la sociedad caminara tenía que haber un acuerdo que ellos llamaban el contrato social. De hecho, Rousseau escribió un libro bajo ese título. Un contrato que habla de una sociedad que se organiza, una sociedad que se ayuda, una sociedad que se pone de acuerdo. Obviamente no a través de un contrato, porque sería materialmente imposible, sino a través de un texto base que permite pues que las naciones sean únicas e indivisibles y que es precisamente el concepto moderno de constitución. Pues con esto terminamos apostando por la ponderación desde la lógica que hemos explicado.